Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra emisión del mediodía. El país está hoy en medio de la indignación por el anuncio del ELN de mantener secuestrados a los funcionarios de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, así como a los policías Franque Hoyos y Jordi Fabián Pérez, que están en su poder desde hace un año. Sus familiares hicieron un nuevo llamado al gobierno, a la vez que crecen las voces de indignación y rechazo en varios sectores del país. Hechos como este no pueden seguir ocurriendo en un país que por años ha soportado la infamia del secuestro y que vivió una dolorosa experiencia con decenas de personas secuestradas por las desaparecidas FARC en lugares parecidos a campos de concentración. Comenzamos con la historia de los funcionarios de la Fiscalía. Fui retenido por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el día 8 de mayo del 2025, saliendo del municipio de Fortul, Arauca. Quiero enviarle un saludo a mi familia, a mi esposa, que se apoye de Benigno para que mi hijo pueda continuar con sus estudios. Ellos son Antonio Pacheco y Rodrigo López, dos funcionarios de la Fiscalía a quienes la vida les cambió desde hace un año por cuenta del flagelo del secuestro. Sus voces llegan a cuentagotas, a través de pruebas de supervivencia que más que tranquilizar, desgarran, porque cada palabra confirma que siguen vivos, pero encarcelados en la selva. Hay despedidas que solo se entienden en el tiempo. Eso le pasó a Yariel, esposa de Rodrigo, que relata como si fuera hoy ese día al que su fe se aferra. Mi esposo me da un beso y me dice: mi amor, cuídate mucho, te amo. Estamos hablando en el trayecto bueno, pues en eso de las 7:15 él me vuelve a llamar y pues me dice que va bien, que todo está bien. Pero ya a las 11:57 me hace una llamada que yo lo noté muy preocupado. Demasiado preocupado, yo en la cara, yo lo miré con ganas de llorar. Para Yariel, todos estos meses son de dolor e incertidumbre, porque ha sido caminar con su hija alejada del hombre que ama con todo su ser. Una hija que intenta entender lo inexplicable, que cuenta los días como si contara ausencias. Mami, esta gente sí es mala, porque le hacen eso a mi papá que es tan bueno, que ayuda a las personas. 4 años, mamá, es mucho. Demasiado. Son 4 años. ¿Qué vamos a hacer nosotras? No debería estarle pasando esto a mi papá. Yo no tuve palabras para responderle. Yo lo único que le dije fue: mami, toca tener paciencia. Pero ella me dice: mami, yo tengo 13 años. Cuando mi papá salga, o sea, yo tendría casi 19 años. Ni siquiera va a estar para mi graduación. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta que ella me hace. Quiero darle un fuerte abrazo a mi esposa, que la amo y que sé el gran trabajo que está haciendo ante la Fiscalía General de la Nación y que siga luchando por nuestra pronta liberación. La historia es similar con Jesús Antonio Pacheco. Su hija cuenta la angustia de sentirle lejos. Tengo un hermano de 6 años que está esperando por él, que espera todos los días que lo recoja de su escuela, que espera a su superhéroe. El sufrimiento para Angélica ha sido por partida doble. Hace un año vive sin su papá y hace 3 meses falleció su tío, el hermano de Antonio. Hay 3 hijos, una esposa, una hermana, e inclusive mi tío, que falleció dentro de este año que mi papá ha estado secuestrado y él no lo sabe. Estos testimonios reflejan las consecuencias del secuestro, un delito que ningún colombiano y sus familias debería vivir. También hablamos con las familias de los uniformados de la policía que fueron secuestrados por el ELN a mediados de julio de 2025, mientras se dirigían por la carretera entre Tame y la ciudad de Arauca. En julio de 2025, los dos uniformados de la policía, Franklin Hoyos y Jordi Fabián Pérez, con casi 20 años en la institución, tenían la misión de llegar a Arauca para cumplir una misión investigativa ordenada por sus superiores desde Bogotá, según lo contó la mamá de Franklin Hoyos. Él me llamó el 19 y me dijo a las 8 de la mañana que él lo habían trasladado a Arauca, y yo lo único que yo le dije era que si él había comprado el tiquete para irse para Arauca. Él me dijo: no, mami,
a mí me enviaron por carretera porque tenemos que llevar, tengo que ir con un compañero y nos envían por carretera llevando una camioneta. ¿Qué pensó usted en ese momento cuando él le dijo eso? Yo enseguida le dije, mi amor, no confío que te vayas por carretera porque yo sé que eso es una zona de alto riesgo para ellos. En lo que usted tiene de conocimiento, ¿era normal o es normal que se movilicen los uniformados en carretera, especialmente investigadores? No, no es normal porque todos saben que es una zona muy peligrosa para que ellos se vayan por carretera, pero fue un error que cometieron enviándolo por carretera. Reveló que hace 5 minutos se abrió para ella y su familia una ventana de esperanza. Y los congresistas me prometieron que la semana entrante iban a hacer una comisión para ir a Arauca, acompañado por Vera, por el alto comisionado, a la zona de Arauca para poder hablar para la pronta liberación de ellos. ¿Usted confía que eso va a salir? Está muy preocupada por la salud de su hijo. Uno como mamá siempre piensa, y yo siempre le digo a mis otros hijos que mi hijo no está bien. Por su parte, el papá de Jordyn, el otro uniformado secuestrado, dijo que su hijo tampoco está bien físicamente y en cada prueba ha pedido solo una cosa, que lo liberen. Siempre suplican y suplican y mi hijo desde el primer día pidió clemencia a todos los colombianos, como pues se puede ser, dijo, Colombia, no nos abandonen, no nos dejen solos. Y realmente nada ha sucedido. Han hablado mucho, pero no se ha podido concretar nada, como ustedes mismos, como es testigo todo Colombia. También envió un mensaje a su hijo. Que tenga mucha fortaleza, mucha resistencia, mucha paciencia, que tenga fe y esperanza, que con el poder de Dios muy pronto va a terminar esto. Don Humberto en los últimos minutos recibió una llamada del ministro de Defensa Pedro Sánchez, quien le garantizó que la seguridad de su hijo estará como prioridad y que no se realizará por el momento ninguna acción que los ponga en riesgo. Por su parte, el gobierno nacional dio explicaciones sobre por qué estos 4 funcionarios no han sido liberados tras un año de diálogos con el ELN. Organismos de derechos humanos también se pronunciaron. Estefanía Valencia, ¿qué dicen? Lucía, buenas tardes. Muy importante decir antes que nada que en este momento hay 266 personas cautivas, entre civiles y militares y policías también. Organismos y organizaciones de derechos humanos han dicho que tras este anuncio de extender el cautiverio de 4 de ellos, no solamente es un asunto jurídico, sino también humanitario. Las condiciones y las prácticas degradantes a las que estas personas están siendo sometidas. Fuentes aseguran que dentro de las exigencias que hace el ELN está el dejar en libertad a los presos de ese grupo armado ilegal a cambio de la libertad de los funcionarios, pero también sacar a la fuerza pública de algunos territorios. El gobierno nacional por eso dio explicaciones sobre todas las críticas que ha recibido sobre una gestión fallida para darles libertad y aseguran que la tarea no ha sido nada fácil. No, digamos que el asunto no es tan sencillo como algunas personas pues pretendieran. Entendemos la preocupación, pues tener personas privadas de la libertad es algo muy complejo, pero el gobierno nacional en ningún momento se ha detenido tanto en la búsqueda como en los diálogos para la liberación de estas personas. ¿Por qué es tan complejo? Por muchas razones. Lo primero es porque en la zona donde posiblemente estén estas personas es limítrofe. 2, porque una extracción como se plantearía no es tan sencillo en términos de garantizar la seguridad de las personas. El representante de la ONU para los Derechos Humanos explicó las consecuencias que para el ELN trae infringir el derecho internacional humanitario pactado en los convenios de Ginebra al insistir con el secuestro, y la defensora del pueblo por su parte ha hecho un llamado al gobierno nacional. Les llamó la atención porque dice que a las víctimas les ha faltado apoyo y acompañamiento.
El hecho de que, digamos, hagan una especie de juicio no valida esta privación de la libertad, y seguimos pidiendo la libertad inmediata, incondicionada, porque están poniendo unas condiciones para poder habilitar la libertad de estas personas. Pero también un llamado al gobierno nacional, porque hemos solicitado al gobierno una atención directa a las familias, poder fortalecer los esfuerzos para propiciar la liberación de estas personas. Las familias se han sentido solas, han acudido, pues hemos escuchado desde la Defensoría del Pueblo el clamor de las familias, pero han sentido que no ha habido suficiente acompañamiento de parte del gobierno nacional. Debemos recordar que esos son actos ilegales, y aunque sean grupos armados no estatales, tienen obligaciones legales bajo la ley internacional y no tienen el derecho a imponer condiciones, no tienen la autoridad de imponer penas arbitrarias. Eso simplemente va a volver más grave sus crímenes. Entonces, mucho mejor que ellos liberen en inmediato todos los funcionarios de la policía y fiscalía, inmediato, sano y salvo. El comandante de las fuerzas militares dijo que este es un acto de terrorismo y de barbarie, que lo único que busca es cambiar la naturaleza criminal del secuestro. Dijo que las operaciones militares para lograr la liberación de los secuestrados se mantienen. Estefany, gracias. Y la región del Catatumbo, en norte de Santander, es la zona más afectada por el secuestro. Este año se han reportado 17 casos. En las últimas horas, una profesora que estaba en poder del ELN desde octubre del año pasado fue liberada. Tras más de 6 meses en poder del ELN, Brenda Felicita Carrascal Carvajalino, de 28 años, recuperó su libertad en la zona rural de Teorama, en el Catatumbo. La mujer había sido secuestrada el pasado 18 de octubre del 2025. En medio de las tensiones que se están viviendo en el Catatumbo, el ELN ha dado la liberación a la Iglesia Católica, a la ONU y a la Defensoría del Pueblo de Brenda, que estaba secuestrada desde el año pasado, y la han entregado hoy hacia los lados del municipio de Teorama. Por otro lado, el Gaula Militar reporta la liberación de 2 personas en 2 hechos aislados, uno cerca de la frontera con Venezuela y el segundo caso en la vía que comunica hacia Bucaramanga. Se lograron desplegar 2 operaciones militares, con las que se logró presionar a los secuestradores obligándolos a dejar en libertad a sus víctimas. En el municipio de Villa del Rosario, la presión ejercida por nuestros soldados logró la liberación de un ciudadano de nacionalidad peruana. En una segunda acción militar, en el municipio de Urania, con la oportuna información recibida del secuestro de un ciudadano y la reacción de nuestro Ejército Nacional, fue dejado en libertad. En una sola semana en el Catatumbo se reportaron 6 secuestros, según el consejero de Paz. El flagelo sigue en crecimiento, según lo denuncian los defensores de derechos humanos. En la provincia de Ocaña se ha venido presentando un sinnúmero de secuestros con fines extorsivos, lo que agrava la crisis humanitaria en la región del Catatumbo. En lo que va corrido del año, 17 personas han sido secuestradas en la región. Entre los secuestrados están José Said Pérez, un adulto mayor de 75 años, cuando se movilizaba entre Ocaña y Aguachica, y los hermanos Nadine y John Ortiz, el pasado 22 de abril en Ocaña. ¿Cuál es su mensaje de solidaridad con las familias de las personas que están secuestradas en el país? Los leemos en @noticiascaracol. España acogerá en Canarias al crucero con un brote de hantavirus a petición de la Organización Mundial de la Salud. Ya son 8 personas contagiadas o con sospecha de estarlo. 3 de ellas han fallecido. El director de la OMS aseguró que no se trata de una situación similar a la de la pandemia del COVID-19. Aunque las autoridades regionales de Canarias se oponen, España acogerá en Tenerife el crucero. Las 3 personas sospechosas de estar contagiadas y el médico de la embarcación fueron evacuadas en Cabo Verde. Uno de los aviones ambulancia aterrizó en las Islas Canarias. Algunos serán llevados a Países Bajos. Hay incertidumbre dentro de la embarcación. Uno de los pasajeros narró cómo fueron informados de la situación. El capitán anunció que había un fallecido, lo cual es muy triste, y dijo que se debía a causas naturales y que no era contagioso. Esto nos tranquilizó en ese momento, pero también nos confundió, porque esa persona tenía el virus antes de embarcar. Sin embargo, las autoridades sanitarias descartan un brote mundial. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, aseguró que no se trata de una situación similar a la pandemia de COVID-19.
Y un laboratorio que colabora con la organización informó que el hantavirus que causó las 3 muertes en el crucero es de la cepa Andes, única de la que se ha documentado transmisión entre humanos. Dado que esto es Andes, sabemos que normalmente la mayoría de las personas se infectan por contacto con roedores, su saliva o sus excrementos, pero este virus en particular se ha asociado con una transmisión limitada de persona a persona entre contactos cercanos en brotes anteriores. Por eso es importante que implementemos las medidas de salud pública adecuadas y que seamos muy cautelosos con todas las personas involucradas. Y en el rastreo de los casos, la aerolínea KLM informó que un pasajero que posteriormente falleció a causa de este virus estuvo por unos minutos a bordo de uno de sus vuelos de Johannesburgo a Países Bajos el 25 de abril, pero fue desalojado antes del despegue debido a su estado de salud. La llegada del crucero a Canarias preocupa a la población y a los funcionarios que lo recibirán. Desde Tenerife, Lidia Rodríguez, de nuestro aliado TV Canarias, nos cuenta más. Quienes también están preocupados por la llegada de este barco, el Ondius, a Tenerife, son los trabajadores de la Autoridad Portuaria de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Hablamos de los operarios de remolcadores y también del personal de acogida de cruceros. Dicen que no tienen medidas de autoprotección suficientes para afrontar un operativo de este calibre. Una maniobra como esta, pues necesitamos remolcadores, los EPIs, todo el protocolo de seguridad. Estamos bastante desinformados y está todo el mundo en ese puerto bastante asustado. El sindicato de trabajadores exige de esta manera garantías para los profesionales que tengan que actuar en el operativo. Los trabajadores, qué es lo que va a pasar y si viene esto y si me pasa algo, si me contagio. Y claro, entonces yo desde la plataforma de los trabajadores, con nuestra preocupación, quiero manifestar pues que se nos diga, que se nos informe. Añaden que esta situación pone en evidencia la carencia de una flota de remolcadores de intervención inmediata en los muelles de Santa Cruz de Tenerife y por eso se manifestarán el próximo viernes ante las puertas del Parlamento de Canarias. En Noticias Caracol en Vivo hablamos con Hugo Pizzi, médico infectólogo y epidemiólogo argentino, para resolver las dudas de lo que hasta ahora se conoce del hantavirus. Aquí una parte de la conversación. Este anuncio como lo contaba nuestro compañero minutos antes de hacer la conexión con usted, de la OMS, en donde marca que sí se puede transmitir de humano a humano, ¿esto qué tanto cambia en lo que conocíamos en principio del hantavirus? Es una realidad absoluta porque nosotros manejamos en el año 19 un evento, un brote muy grave en lo que es una comunidad que se llama Epuyén, en la comarca andina argentina, y ahí comprobamos que el ratón contaminó a los primeros enfermos, pero después los primeros enfermos empezaron a contaminar hombre a hombre, o sea que ahí se dilucidó, y el trabajo está hecho y está en todo el mundo de la Universidad Nacional de Córdoba, que primero es el ratón que contamina con su orina, con su materia fecal y con su saliva. Pero después que la persona está contaminada, los virus se diseminan por todo su organismo y como afecta pulmón, contamina a través de las micropartículas de saliva que emite cuando habla o cuando tose. No hay duda de que aquí también el hantavirus transmite hombre a hombre. ¿Qué es lo que sucedió en el barco? Al barco suben personas contaminadas por el ratón en algún lugar de sus caminatas o en las bajadas que hizo el barco, y suben al barco teniendo un cuadro de incubación, sin síntomas, y estando en el barco empieza toda la sintomatología florida, y esa sintomatología florida con tos, con afección pulmonar, es lo que hace que contaminen a los otros, pero estos que contaminaron murieron todos por colapso cardiocirculatorio. O sea que ese es el concepto. Ratón da el primer paso contaminando a los primeros, y esos primeros después cuando están enfermos pueden contaminar a seres humanos. En esa ruta de contagios, doctor Pizzi, ¿qué tan fácil y veloz es la transmisibilidad de este virus? El ratón colilargo, que es el que transmite, que es la fuente de contaminación, no está en los puertos. Es un ratón que vive en la periferia de las ciudades, en los bosques, está alejado de esos lugares. Pero además todos los barcos modernos, en el momento de amarrar en un puerto, tienen sogas
y en las mismas hay unos adminículos que son como ollas dadas vueltas que impiden que suban los roedores de cualquier tipo, una laucha, un ratón, una rata, porque si no sería un caos adentro porque está de alimentos. Por lo tanto, no es la época de los piratas que subían los ratones constantemente. Acá, concretamente, es fundamental saber, el ratón ese no está cerca de los barcos, está en los bosques, está en la periferia de las ciudades, no está en los puertos, y siempre para comenzar la enfermedad, siempre tiene que haber un contacto hombre-ratón. Y una vez, eso lo vimos porque no lo sabíamos, eso lo supimos recién en el año 2019, 2018. Entonces, recién cuando la persona está infectada y empieza a toser y expeler todas estas micropartículas de saliva, ahí es donde va el virus y contagia al que está al frente o al que está comiendo o el que está en la misma mesa o con el que está hablando. ¿Cómo es este proceso ya ahora sí de contención? Bueno, se aísla a la gente, o sea, en la misma época, por ejemplo, ahora van a subir 2 expertos al barco con todo la vestimenta que usamos durante la época COVID, que eso nos permite que no nos vamos a contaminar. Se hace toda la revisión de quiénes son las personas que están en condiciones, bajan y una vez que estén ya directamente internados en terapia intensiva, esas terapias van a estar totalmente aisladas. (12:54). En una clínica del municipio de Soledad Atlántico murió un joven de 24 años de edad que sufrió un accidente cerebrovascular. Sus familiares denuncian que el paciente afiliado a la nueva EPS falleció esperando el traslado a una clínica de mayor complejidad y que el trámite llegó cuando ya había muerto. Margarita Ariza, ¿desde cuándo estaban esperando ese traslado y qué dice la nueva EPS? Lucía y televidentes, desde el pasado 27 de abril se encontraba hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Porvenir del municipio de Soledad. Dicen sus familiares que desde ese momento empezó la carrera contra el tiempo para lograr el traslado a una entidad porque necesitaban hacerle una cirugía cerebral de tipo urgente. Aseguran, hoy nos dijeron sus hermanas, sus familiares, que sí, que llegó esa orden, pero ayer, cuando ya lamentablemente Michael había fallecido, ahora se asesoran con un equipo de abogados para instaurar una demanda contra la nueva EPS. Pero, ¿qué dice la entidad promotora de salud? En el siguiente informe se los cuento. Michael Meléndez tenía 24 años de edad y pasó sus 10 últimos días de vida en la unidad de cuidados intensivos de esta clínica en el municipio de Soledad. Sus familiares dicen que falleció esperando que la nueva EPS autorizara el traslado a un centro asistencial de mayor complejidad, pues necesitaba una cirugía urgente debido a un accidente cerebrovascular. Y lastimosamente nunca se dio la ayuda que estábamos pidiendo, necesitábamos un traslado a la clínica, no nos lo daban, la nueva EPS decía que no. El sábado dijeron que no, ya está el traslado. Cuando llegamos dijo que la clínica del Porvenir dijo que no habían autorizado y nos echaron para atrás. A través de videos que hicieron circular en redes sociales, sus familiares pidieron ayuda para salvar su vida. Hemos acudido a este medio porque la nueva EPS no le quiere responder. La clínica manda la revisión a las otras clínicas y las otras clínicas no lo aceptan porque la nueva EPS no quiere aceptar la remisión. La nueva EPS lo cogió y lo desafilió, pero no lo ha soltado de Ladres, lo cual ahora estamos desesperados porque él necesita una operación urgentemente. Operación que no se realizó, pues Michael falleció en las últimas horas. Dice su hermana que minutos después de la muerte llegó la orden de remisión. Cuando ya fallece es que había salido la remisión ya para el traslado. Ya, demasiado tarde. Porque cuando lo solicitamos no se hizo. ¿Por qué? Porque tuvieron que esperar que él se muriera para hacer el traslado. Consultamos a la nueva EPS y manifestaron que el paciente fue presentado a toda la red del Atlántico y a nivel nacional, pero no se confirmó disponibilidad desde ninguna institución. La clínica Juan N. Corpas, una de las entidades de salud más grandes de Bogotá, alertó sobre la crítica situación financiera que atraviesa y que le impide cumplirle a sus trabajadores y pone en riesgo sus servicios médicos. Nicole Buitrago, ¿qué medidas ha tenido que tomar esa institución médica?
Catalina, buenas tardes. Una de las medidas la van a ver ustedes en esta imagen por el lugar en donde nos encontramos. Estamos en la unidad de cuidado intensivo que en este momento está sin operación. Por eso la ven ustedes completamente a oscuras, las camillas vacías, y esta es una cara de la crítica situación financiera que atraviesa esta institución médica debido al no pago de la CPS. De las 16 camas que aquí funcionaban normalmente, hoy solo podrían operar cerca de 4 de estas camas debido a esa capacidad del personal médico. La razón es sencilla: el personal de la salud que atendía estas camas de UCI pues renunció el pasado domingo por ese atraso en el pago de sus salarios, y en este momento lo que se está viviendo es que es la misma situación para más de 500 trabajadores con los que tuvimos la oportunidad de hablar. Yo sigo trabajando desde la casa. La doctora Alejandra lleva prácticamente toda su vida trabajando en la clínica Juan N. Corpas. Hoy dirige al personal médico y hace parte de los profesionales que desde hace meses no reciben su salario. Busca uno la manera de tratar de estirar el sueldo, por decirlo así, y el no irnos lo hace uno pensando en esta que es nuestra casa, en los pacientes que necesitan la atención. Le cuesta reconocerlo, pero el capítulo que hoy vive el sistema de salud está arrasando con el servicio que prestan. Hace apenas unos días, esta unidad de cuidado intensivo quedó así, completamente vacía, tras la renuncia masiva del personal. Hay desespero y en ocasiones desesperanza. Yo a veces digo que sigo aquí con la fe puesta de que todo puede mejorar, pero hay momentos y circunstancias que uno dice no vamos para ningún lado, pero después pienso y digo no, tenemos que conservar la fe, tenemos que seguir. En otro de los pasillos encontramos a la primera línea de atención al paciente, el grupo de enfermería, uno de los más golpeados por cuenta de la situación financiera. En lo personal, pues yo tengo una hija, ha sido muy difícil porque pues evidentemente en este momento no tenemos EPS, pues finalmente si no lo tengo yo, pues mi hija obviamente tampoco. Todos los días, digamos que escucho a mi personal cuando no tienen cómo pagar el arriendo, no tienen cómo pagar los servicios. Hoy las EPS le adeudan a la clínica más de 35.000 millones de pesos. Su directora asegura que día a día intentan mantener a flote la operación y a su personal trabajando en equipo, pero admite que la situación es cada vez más complicada. Aquí estamos, queremos durar. Esta situación no es solo de la clínica, es del sistema de salud. Por favor, ténganme paciencia, que una vez que ingresen los recursos, de verdad, y se los digo desde el corazón, les vamos a cancelar lo que les adeudan. Intentan operar con la misma eficiencia con el personal que se mantiene. Todos nos levantamos todos los días queriendo atender a nuestros pacientes, llegar acá, mirar cómo nos organizamos, porque son muchas dificultades. Lo que hacemos es poder muchas veces dialogar con ellos y decirles como, ok, colabórame, entonces quédate hoy en el turno de la tarde y no vienes otro día, como para poder suplir. Por mes reciben cerca de 9.000 pacientes de todo el país y esperan poder seguir funcionando. Y a esa deuda se le suma otra que es acumulada de las EPS que ya fueron liquidadas de cerca de 60.000 millones. Lo que nos ha dicho el director es que requieren de por lo menos 4.000 millones para poder pagar las nóminas de los trabajadores y cerca de 12.000 para poder recuperarse y no seguir cerrando servicios como este, en donde en este momento deberían estar siendo atendidos miles de pacientes. Colombia decide 2026, faltan 24 días, 18 horas, 58 minutos y se van descontando los segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. El avión Colombia aterriza hoy en más de 500 kilómetros de Bogotá, en Pitalito, Huila. Juan David Ríos llegó para conocer las necesidades de su gente y también esas historias que vale la pena destacar. Juan David, adelante. El avión Colombia llegó a Pitalito, la estrella vial del sur colombiano, porque aquí, por supuesto, es un punto estratégico de todas las personas que vienen de Neiva, pero también de Nariño, de Cauca, de Putumayo, y se concentran en Pitalito, en el Valle de Laboyos. Justamente nos encontramos aquí con Noticias Caracol, con la profesora María Leonor Valencia.
famosa, conocida como la profe Leo. Tanto no. Bienvenida, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de este magnífico municipio, de este territorio. Profe, ¿cómo ve usted a Pitalito? ¿Cómo lo ve en un futuro? Pues yo, como he vivido toda la vida aquí, he visto la transformación de mi pueblo de manera muy positiva. Hay algunas cosas que le preocupan a uno, pero es más lo bueno que lo malo. Por ejemplo, en el caso de los muchachos, de los jóvenes, que de alguna manera están desertando de las instituciones educativas, es preocupante porque tenemos 16 instituciones educativas de Pitalito con una excelente nómina de maestros preparados a nivel de doctorados incluso, entonces no vemos ese gran aprovechamiento de los muchachos y las muchachas para que se preparen y puedan seguir los estudios universitarios que también las brinda de muy buena calidad en este contexto laboyano. Mire, profe, nosotros justamente estuvimos en las calles de Pitalito y hablamos con esos jóvenes porque lo que usted dice es incentivarlos a la educación, a que lleguen justamente a diferentes instituciones y no se imaginan la variedad de experiencias culturales que también existen justamente aquí en Pitalito. Por eso en la siguiente nota les contamos sobre esas necesidades y la percepción de Pitalito para los jóvenes. Más de 140.000 habitantes tiene uno de los municipios más grandes del Huila y del sur del país, Pitalito. De ellos, cerca de 50.000 son menores de edad, niños y jóvenes en busca de oportunidades. Pero para algunos, el camino no es una escuela o una universidad. Según la Defensoría del Pueblo, la tasa de abandono a la educación en el 2025 se ubicó en el 4,75%, posicionando al municipio con el mayor porcentaje de deserción en el departamento. La meta del joven no está en el conocimiento ni el poder hacer, ni cómo voy a contribuir a la sociedad, sino cómo voy a tener mis cosas personales. Tener dinero. Tener dinero. Y creo que ese foco y está en la tarea de todos los profesores y las familias de formar ciudadanos que piensen no en el beneficio personal, sino en el colectivo. Y la apuesta a las instituciones gubernamentales es de la mano del café. Pitalito, al ser reconocido como el mayor productor de café de especialidad en el país, busca que los jóvenes se eduquen y emprendan a partir de la bebida insignia de Colombia. Felipe Rivera es laboyano. A los 12 años cuenta que inició un camino lleno de drogas, una opción que para muchos era la salida fácil, y un grano de café fue la alternativa perfecta para un nuevo estilo de vida. El programa Café con Aroma Social es una iniciativa que ofrece emprendimiento y conocimiento de barismo a jóvenes en conflicto con la ley. Yo nunca me di cuenta que necesitaba ayuda, nunca. Para mí yo siempre estuve bien, o sea, realmente fueron mis papás, mi mamá y mi padrastro los que tomaron la decisión. Uno realmente empieza a ver un futuro distinto con el café. Cuando inicia Café con Aroma Social le está brindando una oportunidad a esta persona que siempre le han cerrado las puertas, a nosotros que nos han cerrado las puertas de una u otra forma desde la discriminación y porque uno tampoco se lo ha hecho, digamos que se ha ganado esos méritos para diferentes temas. Café con Aroma Social transforma vidas desde el sentido de que primero tú empiezas a tomar decisiones de aprender algo que nunca en la vida has visto. Pero hay una alternativa más. La Escuela de Música de Pitalito es el nuevo escenario que involucra a jóvenes y niños en una forma de construir futuro. Con programas sociales brindan oportunidades también a personas de bajos recursos y a través del arte existen las primeras oportunidades. Esta es una de las formas más bonitas de hacer crítica y de hablar de patrimonio y con eso conversión hacemos sentido de pertenencia para que los más laboyanos empecemos a querer nuestro municipio. Cuando se hacen eventos culturales, cuando se hace un concierto grande, del comportamiento en sí mismo, habla mucho de qué somos los laboyanos. Que la música es un arma también, ¿no? Y cuando la vemos desde esa manera, la intención, la identificación de todos estos sectores vulnerables nos lleva a darles una nueva alternativa para que los chicos puedan, en vez de tomar un arma, puedan tomar un instrumento y poder acercarse a eso, a la vida en la música.
Sin embargo, la realidad no se escapa de los jóvenes en Pitalito. La tasa de desempleo en el Huila se sitúa en el 6,8% y aún persisten retos a una transición de escolaridad a educación superior. Según datos del DANE, solo el 2,1% de la población cuenta con un nivel profesional. Muchos jóvenes, muchos niños nos estaban tomando malos caminos, como el camino por allá a esos de la santería, otros tomando caminos de la drogadicción, otros tomando caminos de la delincuencia, y de ahí fue donde nosotros empezamos a trabajar sobre estos importantes proyectos o unidades productivas para los jóvenes, y hemos logrado engancharlos. Ya tenemos muchos jóvenes contentos, son baristas, son cafeteros. En Pitalito están dedicándose a transformar, asegurándose de que los jóvenes vuelvan a las aulas, pero con una visión distinta. El café y el arte se convierten en camino de reconciliación y construcción de ciudad. Por supuesto, el arte y la cultura terminan siendo ese motor y nuevas oportunidades para los jóvenes, profe. Usted que ha estado, incluso usted me comentaba que tenía tertulias también para incentivar ese arte y la cultura aquí en Pitalito. Son varios los lugares donde se brindan las oportunidades para que de manera voluntaria los muchachos puedan complementar los estudios del aula. Sí. Es como, por ejemplo, las tertulias literarias sabatinas, como el trabajo que está impulsando el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, porque aquí, por ser Pitalito una estrella donde convergen muchas culturas de las cuales nos hemos enriquecido, también hay varias necesidades, no solamente en este campo educativo, sino también cultural, porque se necesita reconocer lo que tenemos para poderlo valorar, para poderlo divulgar y hacerlo respetar. Profe, cuando me habla de reconocer lo que tenemos, también nos hemos encontrado que Pitalito se ha convertido en la capital mundial del café de especialidad. Algo que Pitalito tiene es la producción de un café delicioso, riquísimo, y que se ha movido la economía también en torno a este café. Sí, Pitalito es reconocido a nivel internacional por la calidad de los cafés que está produciendo muchos corregimientos y veredas de Pitalito. Como usted lo ha dicho, es el primer productor en calidad y cantidad por municipio. También estuvimos en las fincas con los caficultores, conociendo justamente cómo se produce este café de especialidad, y estuvimos allá con uno de ellos que nos contó todo el proceso del café. Aquí está la crónica. El color, la textura, la molienda, el aroma y por supuesto el sabor. Una buena taza de café es esa que lleva a Colombia al paladar. Sí, un café que se siembra, se cultiva, se cosecha, se produce y se debería disfrutar en nuestra tierra. Llegamos a Bruselas, un corregimiento de Pitalito, porque no nos podemos ir de acá sin estar en los zapatos de un caficultor. ¿De dónde sale el verdadero café de especialidad? Por eso vinimos a esta finca, a la finca Boscafé San Juan, a conocer cómo sale este café de especialidad. Vamos a ver con quién nos encontramos. Don Javier. Mucho gusto. Bienvenido, hermano. Me encanta saludarlo. Javier San Juan es un caficultor desde la cuna, laboyano de corazón que sembró su vida en las tierras de Pitalito. Hoy en día exporta su grano y ha logrado vender su café a precios récord en la bolsa de valores. El sueño de todos nosotros es algún día llegar a exportar, pero nosotros los pequeños no podemos un microlote de café permanente porque pues no nos va a alcanzar. Pero Javier San Juan, un pequeño productor, que yo pensé más bien en que antes de exportar mi café al exterior, lo produciera, lo transformara, lo entregara preparado y lo promocionara primero aquí en Colombia. Que nos tomemos una buena taza primero aquí antes de irnos. Es un pimienta. ¿Es un pimienta qué tal? Está muy bueno este café. Y para estar en sus zapatos nos vestimos como un verdadero caficultor. El canasto de bejuco atado perfectamente a la cintura, sombrero para el sol y el costal en donde se guardará el grano. Y estamos listos. Señor, aquí empezamos. Pues... Bien, ya entrados en materia, estamos justamente recolectando café. Vea todo lo que he conseguido. Claro, oye, hermano, le rinde. Creo que le va a tocar dejar a Caracol y venirse a trabajar con nosotros acá. Ya todo este café tenemos, pero pues cuéntenos un poco usted cómo es justamente este proceso que estamos. Bueno, Juan, nos encontramos acá en un lote de café Supremo.
es muy buen lote. Estos son ya los granos maduros. Entonces, esto ya es café cereza. Aquí se recolecta, se madura. Él gasta 36 semanas después de que está su florescencia para llegar a este punto. De cada árbol nace una variedad diferente y a cada grano se le trata de una forma especial. Échale más si quieres. Eso. Después del espulpado, el secado al sol, el café pasa a tostar. Se deja más o menos 7 minutos para que se ponga una temperatura regulada. A ser seleccionado por su tamaño y luego a empacar. Un proceso lleno de tradición, de cultura y apropiación de la tierra, pero también con las costumbres que ahora enorgullece a Pitalito. Soñé un día que si esa materia prima yo mismo la transformaba, yo mismo la preparaba y la servía a la mesa del cliente. Eso me traía una satisfacción muy grande para mí. Y entonces esa satisfacción venía ligada de algo. Dije en una oportunidad, quiero cambiarle la mentalidad a la gente de tomar una muy buena taza de café a tomarse una buena taza de café cultivada con estas manos, con nuestro equipo de trabajo, con todos los que hacemos parte, porque no es solo Javier San Juan. Aquí juega un rol muy importante el recolector de café, el que lleva el café, el que beneficia el café en el proceso, porque aquí no termina todo, aquí está comenzando el proceso. Según la Federación Nacional de Cafeteros, en el 2025 Colombia exportó cerca de 12 millones de sacos de café, generando divisas récord de 5.500 millones de dólares, y de ese café, entre el 35 y 42% es un producto de especialidad. Pitalito ha sido reconocido como el rey de la taza de excelencia, el pionero de variedades exóticas y la capital del nuevo eje cafetero. Hoy, este municipio vive, disfruta y huele a un verdadero café. Un café que hace sentir orgullosos a los laboyanos. Un café que Colombia entera debería probar. Pero Pitalito también se ha destacado porque se ha convertido en la cuna de artistas, profe. Estamos hablando que acá no solo tenemos caficultores, sino también artistas de toda índole. Sí, claro que sí. Afortunadamente nosotros recibimos la influencia cultural de varias regiones del país y nosotros como buenos laboyanos lo recibimos y nos enriquecemos con ella. Un pedacito de este Valle de Laboyos, de este lago convertido en lugar primaveral a otras partes del mundo. Y esa es la importancia, profe. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, por abrir este espacio en su tierra, en Pitalito, a Noticias Caracol. A ustedes muchísimas gracias y ojalá vuelvan. Nosotros lo recibimos con los brazos abiertos porque esa es la característica de los laboyanos, recibir a todos como hermanos, porque somos una familia que se llama Colombia. Bienvenidos y que vuelvan. Muchísimas gracias, profe. Y por supuesto, tenemos que contarles que hemos hablado con Cecilia Vázquez, con Cecilia Vargas y con Julián Vázquez, justamente de esas esculturas y además cómo a través del café se convierte en tinta. Esta es la historia. Soy Cecilia Vargas, nací en Garzón y he vivido toda la vida en Pitalito. Nosotros vivimos en un campo, en una finca un tiempo, yo estaba muy pequeña y me encantaba ver las chivas cuando pasaban por allá porque había una cantidad de curvas, era relativamente cerca a la carretera y pasaban las chivas y eso era lleno de cosas desde niña, pero yo sin saber que iba a terminar haciendo chivas. Y entonces me quedó como ese retrato, como esa memoria tan linda del lugar donde yo nací, del lugar que pertenezco. Y así fue como nació la chiva. Yo hice una chivita así y a la gente le gustó y entonces yo la hice como para mí, que era casi como una, y después siguió y todo el pueblo aquí hace chivas. Yo vivo investigando, vivo haciendo fotografía, observando dónde tengo los pies puestos, dónde nací, qué hay al entorno aquí, hay maravillas para hacer aquí. Y yo no hago chivas por docena, ¿no? Yo me gozo haciendo la chiva, es como una manera desde niña me gustaba coger el barro. ¡Qué bestia! Vea, de Pitalito Huila, hecho con café, increíble. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Julián Vázquez y pinto con café. Hemos retratado a varias celebridades
como Ryan Castro, Arcángel, y hemos llegado hasta donde el Papa en Roma. Bueno, pintar con café es poder llevar el alma de mi tierra, de poder mostrarle al mundo de que Colombia es arte, es cultura y es café. Una de las estrategias más importantes fue poder buscar personas que nos visibilizaran. Desde ahí empezamos la estrategia de pintar a famosos. Estuvimos representando a Colombia en las fiestas de la independencia en Roma. Yo dije, yo me voy a parar en la plaza y voy a alzar ese cuadro y voy a escribir hecho con tinta de café de Colombia y algo tiene que suceder. Y Dios a mí siempre me ha tocado. Recibí la llamada de una persona que sabía que estábamos haciendo eso y me dijo, Julián, tengo un contacto dentro del Vaticano, le mostré tu trabajo, ya el Papa vio tu trabajo y te espera el miércoles a las 9 de la mañana. Llegamos hasta un lugar donde no cualquiera puede llegar, gracias a que al mensaje que hay detrás de la técnica, que es la tinta del café. Y por eso también he tenido la idea y la convicción de que esto hay que pasarlo a generaciones. Ahora estamos creando una escuela de formación, una academia de arte donde le estamos preparando a los niños, a los jóvenes y a los adultos a también tener sueños por medio del arte. De que si yo logré llegar hasta donde el Papa, ellos también lo pueden lograr. Como ustedes pueden ver en Noticias Caracol, el país se construye desde las regiones y por eso hemos llegado a Pitalito gracias a esta alianza que tenemos con Click y gracias, por supuesto, a todos los laboyanos que nos abrieron sus puertas para contar esas historias que ustedes vieron a través de nuestra pantalla. En nuestras próximas ediciones vamos a seguir recorriendo en Avión Colombia diferentes destinos para hablar de esas necesidades y, por supuesto, también de todo lo positivo que tiene Colombia. Yo me despido desde Pitalito, que estén bien. A la 1:52 p.m. es momento de activar las coordenadas del radar de la política para hablar sobre el riesgo electoral en todo el territorio nacional. Esto a propósito de las denuncias recientes que ha hecho el candidato a la presidencia Iván Cepeda. Lo que hemos identificado según la más reciente alerta de la Defensoría del Pueblo es que hay amenaza a 457 líderes sociales y políticos en distintas regiones del país como el Caribe, en departamentos como Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, también en el noroccidente, en Antioquia, Córdoba y Chocó, y en el suroccidente como en departamentos como el Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También otros aspirantes a la presidencia de la República hablaron sobre la situación de seguridad en los territorios, pero sobre todo la denuncia del candidato Iván Cepeda de que algunos actores ilegales están presionando para hacer campaña a favor de distintas campañas políticas. Nadie puede decir a nombre del pacto histórico de mi candidatura que se obliga o fuerza o amenaza o presiona o se recomienda, como lo digo en el comunicado, votar por mí para favorecer al pacto histórico. Eso no lo aceptamos de ninguna manera. Hemos visto en muchas regiones del país que a la gente le dicen que no puede votar por mí. De hecho, hay pancartas de los grupos ilegales que dicen que yo no puedo entrar. Apenas hace unos días en Medellín casi destruyen en una comuna dominada por la delincuencia un bus que llevaba un microperforado mío. El ataque sobre nuestras sedes, el ataque sobre nuestra publicidad. Es una cosa bien agresiva, pero lo más grave son en los municipios apartados, los de los fusiles ordenando votar por Iván Cepeda. Lo que hay que hacer a esta hora es que todos los candidatos presidenciales, todos, debemos descalificar a todos los grupos ilegales. Ninguna presión sobre la población civil con fines electorales puede ser aceptada y ningún grupo puede pretender que el nuevo gobierno establezca ninguna consideración con ellos, distinto a someterlos a la justicia, si no abandonan para siempre el secuestro y los ataques a la población civil. Esto en buena medida es consecuencia del fracaso de la paz total, de las gabelas que le han dado a esa y a las demás organizaciones criminales en este gobierno. Hoy Iván Cepeda, el candidato del pacto histórico, sale a decir que rechaza las presiones de los grupos armados para votar de una u otra manera en el territorio. Iván, no seas cínico, las organizaciones criminales están pidiendo votar por ti y por el pacto histórico. Esa es la consecuencia del fracaso de la paz total. Claro que los bandidos están ejerciendo presión en las regiones para votar por candidatos. Y esto ha pasado porque el Estado y este gobierno ha dejado zonas al merced de los criminales que hoy se han tomado la potestad de ejercer autoridad.
Incluso a nosotros nos amenazaron, a mi padre nos llegó una corona en estas elecciones y no qué decir lo que pasó con Miguel Uribe. Este presidente y las fuerzas militares tienen que garantizar que la voluntad popular no se tuerza a través de la violencia en estas próximas elecciones. Si el propio Iván Cepeda admite que hay grupos armados presionando votos a su favor, la situación es mucho más crítica de lo que pensábamos. Lo que él llama denuncia, nosotros lo vivimos como una amenaza diaria en las regiones, territorios donde nos dicen, ojo, aquí ya hay dueño y no nos dejan entrar. A mí no me van a encerrar, no me van a callar con advertencias, pero le exijo al gobierno nacional garantías reales. Rechazo las presiones a los colombianos hechas por organizaciones criminales. Le pido al gobierno que informe qué va a hacer para que los ciudadanos voten libremente. No existen garantías para mi campaña a la presidencia. Hay territorios en que no nos permiten ingresar por prohibiciones de estos delincuentes. El gobierno debe garantizar que los candidatos tengamos las condiciones materiales de protección suficientes. Y continuamos con uno de los hechos políticos del momento y tiene que ver con la campaña presidencial de Iván Cepeda, que sumó una nueva alianza. Por ejemplo, hoy se oficializó la llegada del ex candidato Luis Gilberto Murillo, quien dio un paso al costado en su candidatura para unirse a este proyecto político en una apuesta en conjunto por fortalecer la presencia de los estados en los territorios. Hablaron de defender la soberanía y construir puentes con otras fuerzas políticas. Iván Cepeda destacó la trayectoria de Murillo, dijo que va a ser clave para impulsar la cooperación internacional. Escuchemos. Me adhiero a esta coalición porque hay una oportunidad real de fortalecer un proyecto que puede ampliarse y conectar con millones de colombianos que hoy se sienten por fuera del desarrollo y el bienestar. No lo hacemos desde la debilidad, ni desde la renuncia a nuestros principios, lo hacemos desde la coherencia. Me mantengo con firmeza en lo que siempre he defendido, que el desarrollo de Colombia debe construirse desde sus territorios, desde sus regiones, desde sus provincias, que el país debe cerrar sus brechas históricas. En otras noticias, está en marcha y en su última etapa el proceso para la selección de jurados de votación de cara a la primera vuelta presidencial, que es el 31 de mayo. Precisamente vamos a conectarnos con María José Delgado, porque habló con Rafael Vargas. Él es el director de gestión electoral de la registraduría, sobre la designación de los jurados y las sanciones por no acatar el llamado de esta entidad. Director, ¿cómo sabemos los ciudadanos si fuimos designados jurados de votación? Bueno, 4, 5 y 6 de mayo se está realizando el sorteo. Ojo, no la registraduría, la designación, sino un sorteo al azar de los ciudadanos postulados por entidades públicas, empresa privada, instituciones de educación y organizaciones políticas. Los ciudadanos podrán ingresar a la página web de la registraduría y consultar si fueron designados o no jurados de votación. Allí, ingresando el número de cédula, van a poder saber en qué puesto de votación y qué mesa van a ser jurados de votación, y asimismo la fecha, la hora y el lugar de capacitación. Y director, si un ciudadano fue designado como jurado de votación y no puede asistir ese día, ¿qué debe hacer? Bueno, si tiene una causal de justificación, como una excusa médica, el fallecimiento de un familiar, alguna situación que efectivamente acredite que no va a poder prestar el servicio, en las 1.104 registradurías en todo el territorio nacional va a poder presentar la documentación necesaria para acreditar esta situación. ¿Debe ir físicamente, presencialmente al lugar? Sí, debe ir a la registraduría o a los puntos dispuestos o los canales oficiales que tiene cada una de las registradurías municipales. Y ya para finalizar, director, si yo ese día fui designada como jurada, pero no puedo asistir, pero no por una causal, sino simplemente porque ese día no fui. Bueno, son 850.000, más de 850.000 ciudadanos a quienes entregamos el voto de confianza, que los invitamos a que asistan, porque donde no lo hagan, pues se verán objetos de una sanción. Si pertenecen al sector privado, de 1 a 10 salarios mínimos. Si pertenecen al sector público, de hasta la destitución del cargo. Bueno, muchísimas gracias, director. Bueno, pues a consultar también en los canales oficiales de la registraduría si las personas fueron designadas como juradas de votación. En otras noticias, hoy el Pacto Histórico denunció irregularidades en el proceso de auditoría al sistema de preconteo para las elecciones presidenciales. En una rueda de prensa donde asistió la candidata a la vicepresidencia Ida Quilcue, alertan que el código fuente que está expuesto por la registraduría no se puede manipular, solo existe observación de software, y piden la entrega de las auditorías internacionales. Desde el Pacto Histórico, consideramos que una auditoría electoral debe permitir verificar en condiciones adecuadas cómo se captura
se captura, se almacena, procesa, transmite y consolida la información, garantizando así mayores niveles de confianza en el proceso. Hasta el momento eso no se ha garantizado. Pues obtuvimos respuesta desde la registraduría. Nos mencionan que el código fuente no se modifica. Dicen que no hay posibilidad de algún tipo de alteración porque se trata de la seguridad de las elecciones presidenciales. Además advirtieron que los software no cuentan los votos. Dicen que en Colombia el proceso de conteo de votos es manual y se recibe vía telefónica, lo que proporciona más seguridad y transparencia en las elecciones. El planeta nos reclama. La emergencia ambiental exige decisiones inmediatas. Su voto es la semilla que protege nuestros ríos, bosques y montañas. Los candidatos presidenciales responderán sobre la crisis ecológica que amenaza al país y al mundo. ¿Cómo proteger la Amazonía y nuestros bosques? ¿Cómo cuidar las fuentes de agua? ¿Cómo producir sin destruir el ecosistema? Los pescadores esperan que la democracia sea tan justa como la naturaleza que lo sostiene. Noticias Caracol, en alianza con la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, en una conversación que marcará el rumbo de Colombia. Proteger la biodiversidad es un compromiso inaplazable. Las elecciones son la voz del pueblo transformada en futuro. Colombia decide su seguridad ambiental. Este domingo a las 7 de la noche. Noticias Caracol. Primero la gente. A esta hora es noticia en Antioquia que la gobernación ofrece una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita esclarecer la muerte del joven Gabriel Arenas Erazo, el joven estudiante de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad de Antioquia, que fue reportado como desaparecido el pasado 30 de abril en el municipio de Caucasia, la misma localidad donde hace unas horas fue hallado muerto en circunstancias que son materia de investigación. A esta hora es noticia en La Guajira la manera como robaron a varias personas que se movilizaban en un vehículo particular sobre la troncal del Caribe en la vía que conduce de Riohacha a Paraguachón. En este video se observa la manera como 3 sujetos vestidos de negro y armados se llevaron bolsos, celulares y otras cosas de valor que llevaban estas personas a bordo de este automóvil. Sin embargo, han dicho las autoridades que iniciaron con un proceso de búsqueda y que además de esto, a través de un Consejo Extraordinario de Seguridad, manifestaron que van a intensificar los operativos en esta vía. A esta hora se da a conocer un fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Santander, según el cual la Alcaldía de Barrancabermeja, la Corporación Ambiental de Santander, CAS y Ecopetrol deben iniciar un estudio para concretar cuáles son los aspectos de contaminación que tienen el Caño El Rosario y el Caño San Silvestre en Barrancabermeja. Esto debido a una acción popular que interpuso la Federación de Pescadores de Santander, FEDEPESAN, con el apoyo jurídico de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDOS. A esta hora en noticia en Boyacá, la designación hecha por el gobernador Carlos Amaya de la abogada María Paula Jiménez como alcaldesa encargada de Tunja, luego de analizar los nombres que conformaban la terna enviada por el partido político La Fuerza. Ahora se espera que en los próximos días inicie todo el proceso electoral que deje en firme a un nuevo mandatario en la capital boyacense por el resto de periodo constitucional. A esta hora en Armenia son noticia estas imágenes captadas por una cámara de seguridad que muestran el momento exacto en que un habitante en condición de calle que aún no ha sido identificado ingresa a una recámara subterránea de la empresa de energía del Quindío para hurtar infraestructura eléctrica. Al salir de la recámara subterránea deja mal ubicadas las tapas y minutos después genera el accidente en el que una mujer cae en el interior y tiene lesiones por esta situación. Ante estos hechos, las autoridades están pidiendo colaboración para informarle a la policía y a la empresa de energía del Quindío en este tipo de casos. 2 de la tarde, 4 minutos. En Florida Valle continúa la búsqueda de Mireida Ordóñez y su hijo de 11 años desaparecidos hace 20 días. No hay pistas de su paradero. Las autoridades ofrecieron 10 millones de pesos de recompensa. Valentina Gallego, usted está con la familia. ¿Qué es lo último?
Hola, buenas tardes. Los saludos del corregimiento de San Antonio de Caballeros, esto es en Florida Valle, y estoy justo en la casa de Mireida Ordóñez y Camilo Alejandro, mamá e hijos desaparecidos desde el pasado 19 de abril. Y aunque hoy ya se cumplen 20 días, la comunidad desde muy temprano está con estos carteles pidiendo justicia, pero además buscándolos por todo el perímetro con ayuda de las autoridades y de drones. La última personas que los vieron fue su compañero sentimental el pasado 19 de abril. Hasta el momento no hay pista ni rastro de su paradero. Mireida y Alejandro, ¿dónde están? La justicia lo dirá. Dile a mi mamá y a mi papá que nosotros nos encontramos bien, solo eso te puedo decir. Este fue el último mensaje que recibió el 23 de abril Luceni, la hermana de Mireida Ordóñez y tía de Camilo Alejandro Meneses, mamá e hijo desaparecidos desde el pasado 19 de abril. Con perros de la policía, drones y expertos de la fiscalía, los buscan en todo el corregimiento de San Antonio de los Caballeros en Florida Valle, mientras su familia guarda la esperanza de encontrarlos con vida. Estamos el pueblo de San Antonio en oración, junto con muchas iglesias que se han unido con esta causa y que los queremos mucho, los extrañamos mucho y que los esperamos que vuelvan pronto. La última persona que los vio con vida fue su compañero sentimental, con el que tiene un bebé de 10 meses de edad y quien hace 2 días, según la familia, se quitó la vida. No, ninguna pista. Ella supuestamente dice el esposo que salió de aquí a la casa, pero no sabemos, no tenemos contacto de videos, no sabemos nada de lo que verdaderamente ha pasado. Detrás de esa madre también hay un bebé esperando a su mamá y esperamos que tengamos luz verde y poderla encontrar. Camilo Alejandro tiene 11 años y cursa 6º grado. Sus compañeros han estado orando por su pronto regreso. La escuela está conmovida con todo eso porque obviamente pues es un niño que era muy atento. Lo que me han contado las profesoras es que él era muy juicioso, muy entregado a su estudio. La Gobernación del Valle y la Alcaldía de Florida ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional vienen adelantando los actos urgentes con ocasión a estos hechos. Vienen realizando análisis de elementos materiales probatorios y realizando actuaciones en campo precisamente para poder recolectar estos elementos que nos permitan a todos los floridanos encontrar a la señora Mireida y su hijo. Durante los 20 días, la comunidad ha realizado velatones, carteles y oraciones pidiendo justicia. 2 de la tarde, 8 minutos. La clínica Medical enfrenta una crisis financiera que ya pasa factura al punto de cerrar la mayoría de sus sedes en Bogotá. Cada mes, cerca de 30.000 pacientes recibían atención en sus diferentes servicios. Hoy quedaron en el aire. María Juliana Reyes, usted tiene más detalles. Lucia Fernanda, pues le cuento que nos encontramos en una de esas sedes que a partir de ayer cerraron sus servicios. Ayer había personal atendiendo, dirigiendo a la gente para que supieran a qué correo mandar las solicitudes que tuvieran, a informar entonces qué tenían pendientes. Pues hoy no hay personal y con lo que se encuentran las personas es precisamente con este letrero para que llamen allí o envíen un correo solicitando la información. Pero ¿cuál es el panorama entonces y qué es lo que dice la gerencia, lo que dicen los encargados de acuerdo a la crisis que están viviendo? Pues en el siguiente informe les contamos. 4 de las 5 sedes de la clínica Medical en Bogotá cerraron sus puertas y para quienes llegan en busca de atención la respuesta ya no está adentro, sino en letreros como estos que les indican que deben buscar ayuda en otros centros de salud. Y es que las EPS le adeudan a esta entidad más de 300.000 millones de pesos, una cifra que ahoga sus finanzas y que según sus directivos ya hizo insostenible la operación. Hay instituciones como la nueva EPS que puede pasar un año y no giran un peso, pero sin embargo uno le atiende a los pacientes todos los días. Todos los meses uno les radica cuentas y ellos no pagan. Pues finalmente si no nos pagan tenemos que cerrar. E independiente que la ley diga que hay que atenderlos, pues no los vamos a poder atender porque nosotros no podemos contratar médicos que no tenemos plata para pagar. El cierre de esta entidad afectará a más de 30.000 pacientes cada mes, personas que encontraban aquí atención especializada en trauma, especialmente víctimas de accidentes de tránsito. Tenía una cita con el cirujano de mano. ¿A qué se debe la cirugía? A un accidente. Y no avisaron, no enviaron correo, no llamaron, nada. Me parece como injusto, ¿no?, que lo dejen a uno así,
Ahí ahora para dónde cogemos eso. Estoy pidiendo un soporte para el estado de cuenta del SOAT, cómo quedó todo, todo lo que me piden para trasladarme a otra clínica y no me lo dan. Entonces me están diciendo mande correo a este número, a este correo electrónico email, y yo le digo, pero ¿quién me va a responder si ustedes ya no van a trabajar? En la sede Kennedy, que será la única que quedará funcionando, se cerrarán las unidades de cuidados intensivos para adulto, cuidado intermedio de adulto, de hemodinamia y diálisis. La sede Kennedy va a quedar vigente, aunque no va a quedar vigente en el 100% de los servicios. En esta sede vamos a cerrar los servicios de alta complejidad. La crisis ya encendió las alarmas en todo el sector, incluso en el gremio de las ambulancias, que la noche de este martes salió a manifestarse frente a la sede principal en Kennedy de la clínica Medical. Entre sirenas y pitos, expresaron su preocupación por el impacto de este cierre en la atención de emergencias. Miren, a propósito de esta situación, pues la ADRES emitió un comunicado a varias IPS que levantaron su voz ante las deudas que tienen. Sin embargo, emitió el comunicado diciendo que en 2026 esta IPS ha presentado al menos 4.668 reclamaciones por 9.000 millones de pesos, pero que debe finalizar el trámite de auditoría que determinará el valor total. Y por lo tanto la ADRES pues no tiene deudas, sino trámites pendientes con esta IPS. Eso es lo que ha manifestado en el caso de esta, la clínica Medical en Bogotá. El mundo amaneció con un optimismo moderado ante la posibilidad de un acuerdo con Irán para la firma de un memorando de entendimiento que le ponga fin a la guerra. La Casa Blanca es positiva, pero Irán dice que Estados Unidos quiere una rendición absoluta. Juan Camilo Berlano, ¿qué dice el gobierno Trump? Catalina, pues hay bastante contradicción entre las declaraciones del presidente Trump. De hecho, hace algunos minutos desde el despacho Oval dijo que las conversaciones con Irán avanzan de manera muy positiva y que existe la posibilidad de un acuerdo, pero los iraníes critican ese plan o ese memorando de entendimiento expuesto por el presidente de los Estados Unidos. Dicen que sería una solicitud de rendición total. Ese memorando lo que establece es que se pone fin a la guerra y se inicia un periodo de 30 días de negociación de los puntos más álgidos, pero que en ese periodo se reabre el estrecho de Hormuz de manera paulatina, a cambio de que se levantarían sanciones en contra de Irán y que Irán también se comprometería a no enriquecer más uranio. Pero escuchemos también lo que decía el presidente estadounidense hace tan solo unos minutos sobre estas conversaciones con Irán. Estamos lidiando con gente que quiere llegar a un acuerdo a toda costa y veremos si pueden llegar a un acuerdo que nos satisfaga. Lo tenemos todo bajo control. El bloqueo es increíble, la Armada ha hecho un trabajo extraordinario. Es como un muro de acero que nadie puede atravesar, en particular los iraníes. Ya veremos si aceptan o no, y si no aceptan, acabarán aceptando poco después. El presidente Trump añadió que si Irán no acepta este acuerdo o este memorando de entendimiento, el bombardeo se reanudará con un nivel de intensidad aún más alto. Otros comentarios que hizo en este evento hace algunos minutos aquí en la Casa Blanca fue a propósito de los ataques en tierra en contra de carteles del narcotráfico. Se refirió específicamente a ataques en México, dijo que ha habido críticas de representantes en México, pero también de otros países, y dijo Trump que si no hacen el trabajo, que Estados Unidos lo va a hacer por estos países. Juan Camilo, gracias. Y justamente la expectativa de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos ya genera movimientos en los principales indicadores y bolsas del mundo. Daliana Garzón, de Negocios Dito, nos cuenta los detalles. Daliana. ¿Qué tal? Buenas tardes. La desescalada de tensiones geopolíticas en el Medio Oriente ya se está viendo reflejado en el comportamiento del petróleo Brent. Esto ante la expectativa de una normalización en el flujo de crudo en el estrecho de Hormuz. El barril se ubica en $101, cayendo cerca del 8%. En contraste, el dólar está mostrando una tendencia alcista en Colombia al cotizarse en los 3.789 pesos, muy cerca de su cierre, lo que representa un incremento de 104 pesos. Por su parte, el oro reafirma su posición como refugio de valor al alcanzar los $4.700 la onza, con un repunte de 2,90%, en un entorno donde los inversionistas aún buscan protección frente a la volatilidad que se puede registrar en el largo plazo. Y en el ámbito bursátil, el optimismo por un posible acuerdo de paz ha generado también una tendencia alcista en las principales bolsas del mundo. El Standard & Poor's 500 de los Estados Unidos registró un avance de 1,09%, comportamiento que fue aún más evidente en el continente europeo, donde el DAX
DAX de Alemania repuntó 2,24%. Por último, el Nikkei japonés acompañó esta tendencia global con un ascenso mucho más moderado del 0,38% y el Colcap en Colombia registró un incremento ligero de 0,05%, completando así una jornada de recuperación. De esta manera, la evolución de los mercados va a depender casi exclusivamente de esta consolidación de la tregua diplomática. Así que la ampliación de esta y otras noticias económicas acá en Negocios DITU, los esperamos. Muchísimas gracias, Daliana. Y el mundo de los medios de comunicación está de luto en Estados Unidos por el fallecimiento hoy del fundador de CNN, Ted Turner, un magnate de los medios de comunicación que también es dueño de TNT, TBS y Cartoon Network y que estuvo al frente de su conglomerado hasta 1996. Hoy su legado es exaltado. Ted Turner siempre disfrutó de los desafíos. Con esa motivación fundó CNN en 1980, convirtiéndose en un pionero de la televisión y noticias por cable, bajo el concepto de transmisiones de 24 horas y 7 días a la semana. Era apodado La Boca del Sur por frases egocéntricas e insultos que de vez en cuando pronunciaba. En otras palabras, no tenía filtro. Toda esa filosofía de los canales, toda esa patraña sobre el periodismo. El periodismo no es lo que importa en estos departamentos de noticias, sino el dinero, y el dinero se traduce en audiencia. Su fallecimiento a sus 87 años llegó tras complicaciones de salud que se habían presentado desde 2018, cuando le diagnosticaron una enfermedad neurodegenerativa. Hoy su legado es reivindicado no solo por CNN, sino medios en el mundo que recuerdan sus hitos en la televisión en vivo. El más trascendental, durante la Guerra del Golfo en 1991 en Irak. Todos los medios habían salido del país temiendo ataques inminentes de Estados Unidos. CNN se quedó y logró reportar los primeros bombardeos sobre Bagdad. Donó más de $1.000 millones a agencias de Naciones Unidas, graduándose de filántropo. Fue también el cuarto terrateniente más grande de Estados Unidos con cerca de 800.000 hectáreas, además de otras 100.000 en Argentina. Al fundar CNN prometió que solo dejarían de transmitir hasta el fin del mundo. Hoy, tras haber fallecido a sus 87 años, el canal sigue vigente, reportando su partida, pero inmenso legado. 2 de la tarde, 27 minutos. La Corte Constitucional tumbó el decreto que cobraba impuestos a las generadoras de energía amparado bajo la primera emergencia económica del gobierno nacional. Tatiana Sanabria, ¿por qué se cae el decreto? Así es, la Sala Plena lo declaró inexequible. Este decreto planteaba una contribución equivalente al 2,5% sobre las utilidades de impuestos con vigencia a 2025. La decisión de la Corte Constitucional conlleva a que las sumas de dinero que se recaudaron por cuenta de este concepto parafiscal deberán ser devueltas o compensadas. Para tal efecto, la DIAN deberá aplicar los mecanismos legales existentes o adoptar los necesarios para garantizar la devolución o compensación efectiva de dichos recursos, lo cual deberá realizarse según la Alta Corte en un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la notificación de esta decisión. Tatiana, gracias. Como lo contamos al inicio de esta emisión, el Consejo de Estado suspendió la reorganización de las EPS que planteaba el gobierno. El alto tribunal advierte riesgos por la capacidad financiera y operativa de la nueva EPS. Su interventor, Jorge Iván Ospina, cuestionó la decisión. Esto fue lo que dijo. Pensemos un poco en lo que se llama la territorialización. Si usted como EPS tiene a sus usuarios en un territorio, usted puede focalizar mejor. Si el Consejo de Estado dice que no a la territorialización y no a este tipo de traslados, yo tengo que decir que el Consejo de Estado o en el Consejo de Estado ha faltado un salubrista. Ha faltado la información de quienes sabemos cómo se atienden poblaciones en materia de salud y por qué tan importante este tipo de derivación. El gerente del Banco de la República y el ministro de Hacienda asisten a esta hora a un nuevo debate en el Congreso a propósito de las decisiones sobre la política monetaria. Laura Rojas, ¿qué han dicho los funcionarios?
Catalina, muy buenas tardes. El primero en participar fue el gerente del Banco de la República y en su intervención se puede mostrar que aún hay tensiones luego de esa pasada junta directiva del 31 de marzo, donde el ministro decidió apartarse de la junta directiva y que esto se superó en la pasada, a finales de abril. Sin embargo, hoy el gerente Villar habló sobre esa bola de nieve de declaraciones del gobierno nacional y dice que aún lo afecta. Y debo volver a decirlo, porque es algo que a mí me ofende en lo personal, y lo digo con sinceridad, que diga que yo tomo una decisión por beneficiar a los banqueros, me ofende en lo personal porque tengo una trayectoria de toda una vida, en la que me ofende que alguien ponga en duda que yo tome una decisión que debe ser a favor del pueblo colombiano, por defender el poder adquisitivo de esos pesos, de esas monedas, de esos billetes, de esas cuentas que tiene la gente en el sistema financiero, y que digan que los tomé fue por enriquecer a los banqueros. Pues mire, todo esto se da en medio del aumento de las tasas de interés de referencia, que es de recordar, en los primeros meses del año se subieron 200 puntos. Pues el ministro de Hacienda dice que aún no está de acuerdo y le respondió al gerente Villar. Incrementar en 2 meses 200 puntos tiene que ser la reacción a una coyuntura de hiperinflación. Entonces debería haber una coyuntura extremadamente grave en términos de la inflación. Estamos creciendo 26 puntos adicionales porque los 2 meses anteriores estábamos prácticamente igual que el 2024. Pero la decisión que tomó fue una decisión de coyuntura de hiperinflación. Es de recordar que para mayo la junta directiva que se va a celebrar pues a finales de este mes no habrá decisión de las tasas de interés de referencia, pero sí existirá una para el mes de junio. Sin embargo, el gerente dice que se va a revisar cómo van a ser las expectativas de inflación para esos meses. Gracias, Laura. Y en otros temas, en Ocaña se lleva a cabo la audiencia territorial de la Justicia Especial para la Paz, donde nuevamente comparecen familiares de víctimas de falsos positivos y militares retirados. Estos últimos han pedido perdón por las ejecuciones extrajudiciales. La audiencia programada por la JEP en Ocaña hace parte del proceso restaurativo para familiares de 17 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el municipio del Carmen, en hechos ocurridos entre el 2007 y 2008, protagonizados por integrantes del Batallón 98 de la Brigada Móvil número 15. Esto llevará a que en las audiencias presenten relatos de verdad plena de los crímenes cometidos, reconozcan responsabilidad, ofrezcan disculpas con remordimiento, sin estigmatización, pero con expresiones de vergüenza reintegrativa ante las víctimas y la sociedad. Los dolorosos testimonios de los familiares de las víctimas dan cuenta de que sus seres queridos asesinados eran personas inocentes y trabajadores del campo. También le pedimos a los comparecientes que nos digan la verdad hoy, porque hoy se termina, que limpien el nombre de nosotros. Nosotros no pertenecíamos a ningún grupo armado, nosotros éramos unos campesinos humildes, unos civiles humildes, una gente trabajadora, que lo que hacíamos era trabajar. No, pues que se limpie el buen nombre de ella, que quede, no como ellos dijeron que era ella, sino que ella era una muchacha trabajadora y nos ayudaba mucho a nosotros, que éramos desplazados. 43 comparecientes ante la JEP reconocieron estos crímenes. Comparecemos ante ustedes despojados de cualquier justificación para asumir nuestra responsabilidad plena y absoluta por los hechos de violencia que destruyeron la tranquilidad de sus hogares. Estamos aquí para dar la cara por el honor inmenso que la fuerza pública, bajo cuya bandera debíamos proteger, sembró el terror en el municipio del Carmen. La JEP evalúa si los comparecientes con sus aportes a la verdad y la justicia pueden o no obtener beneficios de la ruta no sancionatoria. En otras noticias, la ciudad de Montería da un salto histórico en conectividad aérea. El aeropuerto Los Garzones tendrá desde este domingo su primera ruta internacional, prometiendo impulsar la economía regional. El primer vuelo internacional que recibirá el aeropuerto Los Garzones de Montería conectará esta región con Panamá y Ecuador. Aquí se abren otras puertas que para inversión para nosotros es prioritario, que el hecho de que ya Montería se conecte internacionalmente y que por lo menos en países como Panamá y Ecuador el nombre de Montería y el nombre de Córdoba empiece a sonar es un habilitador natural.
una ruta internacional que abre paso a la reactivación económica y la conquista de nuevos mercados en el continente. El comercio y el turismo son los grandes ganadores de esta apertura. Dando la oportunidad para abrir mercados, dando la oportunidad para que haya una conectividad y movilidad de esta ciudadanía que tanto ha necesitado despegar, por así decirlo, cada una de las oportunidades de negocio. Una puerta que se abre no solamente para el comercio en el departamento de Córdoba y la ciudad de Montería, sino para la generación de turismo. Para agilizar el ingreso de pasajeros internacionales, el aeropuerto Los Garzones cuenta con 2 aparatos como estos, llamados Biomic, para que el proceso de migración sea más rápido. Como viajera frecuente, puedo decir que esto es un progreso significativo para la región, donde nos vamos a beneficiar no solo a nivel Montería, sino toda la región cordobesa, y son cosas que hay que aplaudir. Las rutas serán operadas por la aerolínea ecuatoriana Aeroregional los jueves y domingos. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, acaban de terminar una reunión clave sobre el futuro del Regiotram. Juan Andrés Beltrán, ¿de qué se habló en este encuentro y cuáles son las conclusiones? Buenas tardes. Mire, la reunión fue con la ministra de Transporte, y esto por cuenta de que el lunes se expidió una hoja de ruta frente al Regiotram del Norte, que es el tren que va hacia Zipaquirá, y allí se excluyó prácticamente la parte que correspondía a Bogotá en la financiación y fue asumida por el gobierno nacional. Por eso durante 3 horas estuvieron reunidos con algunos secretarios, y allí el distrito planteó que el proyecto como está en este momento tendría muchos problemas en su ejecución. Advierte que hay unos puntos en cuanto a intersecciones, en cuanto a costos, que pues ha hecho observaciones pero que no fue escuchado. Entre tanto, pues desde la gobernación de Cundinamarca han dicho que pese a que hubo varios espacios para que se presentaran los secretarios del distrito, estos no se presentaron. Finalmente llegaron a un acuerdo en el que iniciarán unas mesas técnicas a partir de mañana. Sin embargo, el distrito insiste en que hay unos puntos en los que no sería viable este proyecto. Esto dijo el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Yo espero que lleguemos a un acuerdo. Creo que si se avanza en el proyecto como está contemplado, va a tener problemas el proyecto en su operación, y va a traer problemas a la ciudad en su operación, porque no estará integrado al sistema de transporte de Bogotá, porque tendrá dificultades en las intersecciones, repito, para esa zona particularmente del norte. Entonces creemos que eso hay que resolverlo. Yo creo que estamos en un momento donde espero que demos esa discusión además de manera abierta. Mire, el gobernador de Cundinamarca, frente a este panorama, ha dicho que se presentaron más de 100 comités técnicos y 54 observaciones, y que 8 meses antes de la entrada de la ley de garantías, los secretarios del distrito no acompañaron este proceso, esas mesas técnicas, y que las nuevas solicitudes que hace, observaciones que hace el distrito, pues que son nuevas precisamente para la gobernación. Sin embargo, que estarán atentos a revisarlas, revisar su viabilidad, y asimismo que las mesas técnicas avancen para que este proyecto pueda salir adelante. 2:47 p.m. Mucha atención. 2 poblaciones del Cauca sufren a esta hora ataques de la guerrilla. Fernando Rojas, ¿qué está pasando? Hola Stephanie, muy buenas tardes. Miren, el municipio de Morales se acaba de reportar, o el ejército acaba de confirmar a través de su cuenta de X de la tercera división del ejército, que 5 militares resultaron afectados por esquirlas. Se trata de 4 soldados y un suboficial, quienes habrían resultado afectados por acciones de un artefacto explosivo lanzado desde un dron. Asimismo, atacó la estación de policía. Dice que se han reportado hasta el momento más de 4 explosiones que han sido lanzados, artefactos explosivos utilizando también drones. También se ha afectado con ráfagas de fusil, y pues en el municipio de Morales es tensa la situación, ya que a esta hora pues helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea se encuentran sobrevolando la zona para tratar de brindar apoyo a los militares y también a los policías que están repeliendo o que repelieron el atraque hacia el mediodía. Otra situación se reporta también en el municipio de Suárez, Cauca, donde hacia a la 1 de la tarde empezó otro hostigamiento, pero en esta también ocasión a la estación de policía. Ahí afortunadamente hasta el momento no se presentan heridos, tampoco víctimas fatales, pero sí se reporta una persona que fue afectada por aturdimiento.
La situación pues entonces a esta hora en el departamento del Cauca, ataques a Morales y a Suárez Cauca. Fernando, gracias. 2:49 p.m. La Contraloría advirtió que el Ministerio de las TIC no ha ejecutado un proyecto del año 2024 que debía garantizar centros de inteligencia artificial y que hoy solo va en un 2%. Luisa Fernández, ¿cuál es ese proyecto? Hablamos del contrato para la construcción de centros potencia, que es también, y según el objetivo de la construcción de centros para tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Es un contrato firmado en el año 2024 por más de 230.000 millones de pesos, de los cuales solo se han ejecutado en 2 años un poco más de 4.000 millones de pesos. Las advertencias y las alertas de la Contraloría de este contrato del Ministerio de las TIC está, por ejemplo, en las suspensiones contractuales dadas durante estos 2 últimos años. También en incumplimientos por parte de la ejecución del mismo proyecto. Y por último, advierten que desde noviembre del año 2025 se hizo una suspensión de obras que ni siquiera ha iniciado para la construcción de estos 60 centros. Esto dijo el Contralor Delegado. La infraestructura que debía beneficiar a más de 7 millones de ciudadanos aún no existe. En lo financiero ya se ha desembolsado más de 4.000 millones, recursos sobre los cuales Findeter debe garantizar su total trazabilidad. La Contraloría hace un llamado al Ministerio de las TIC para asegurar una gestión eficiente y oportuna que permita que estos proyectos se conviertan en resultados reales. La ejecución, pese a la disposición que ha tenido de los recursos el Ministerio de las TIC, es solo de un 2.09%. Luisa, gracias. Y pues en contraste hay buenas noticias para la ciudad de Medellín. El megaproyecto de la ampliación del estadio Atanasio Girardot avanza a toda máquina. Este miércoles se presentaron los prepliegos del proyecto en el SECOP 2. El alcalde aseguró que las obras arrancarán el próximo mes. El que será el estadio más grande de Colombia ya tiene sus prepliegos publicados en la plataforma estatal SECOP 2, un paso crucial para definir la ruta de trabajo de esta mega obra de ampliación y modernización del Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Para tener todas las condiciones necesarias desde lo técnico, desde lo jurídico y también desde lo financiero. Y lo hacemos también por transparencia. ¿Para qué? Para que se presenten las empresas locales, nacionales, extranjeras y que se lo ganen los mejores. Es garantizar transparencia en el proceso. La transformación del estadio, que se verá así, ampliará la capacidad de espectadores de 44 a 66.000, para lo que se construirá un tercer nivel de tribunas y se harán otras obras de renovación como silletería nueva, pantalla 360, cubierta completa, entre otras. La capacidad va a ser aún mayor, personas que antes no podían entrar pues ahora ya van a tener la capacidad de entrar. Pues me parece una remodelación pues bien hecha por parte de acá de la Alcaldía de Medellín. Me parece muy importante porque es que para los equipos de aquí tienen más espacio para jugar y un estadio mucho mejor. Y para los torneos internacionales, para gente que viene de otras partes. Y para aquí que hay tanto concierto y tanta diversión, me parece muy bien porque entonces ya se puede para esas partes. Otro paso importante para la obra es que este mes abrirá licitación y el próximo mes será adjudicado el contrato. Adjudicando en junio, arrancando obras en julio, estamos hablando de una duración de las obras de 18 meses. El equipo a mí me ha dicho que en diciembre del año entrante la ciudad puede estar ya estrenando el estadio que la ciudad se merece. Esta mega obra de ciudad, que además va a generar más de 430 empleos directos, costará unos 750.000 millones de pesos. Gracias por continuar con nosotros. El turismo de lujo cada día toma más fuerza en el mundo y Bogotá no se queda atrás. El distrito presentó Bogotá Auténtica, una apuesta enfocada en experiencias exclusivas para los visitantes colombianos y extranjeros. Un restaurante con gastronomía única que mezcla la cocina italiana y colombiana, tiendas de diseñador colombiano con prendas exclusivas o un spa de lujo con temática tailandesa son algunas de las experiencias del turismo premium, una de las grandes apuestas de la capital para atraer nuevos turistas. Esos turistas corporativos o de alta gama que vienen a buscar precisamente experiencias en restaurantes que han sido catalogados como de los mejores de Latinoamérica, que vienen a buscar diseñadores y hacer
atendidos exclusivamente, que vienen a buscar arte, artesanías, y estamos lanzando este portafolio Bogotá Auténtica precisamente en uno de los lugares más icónicos de Bogotá. Una ventana que se abre para que hoteles, agencias de viajes, restaurantes y demás negocios que brindan experiencias de lujo conquisten turistas nacionales e internacionales. Durante los últimos 4 años le ha dejado más de 146 millones de dólares a la ciudad, han venido más de 370.000 viajeros. A esta estrategia de Bogotá Auténtica se suma la aerolínea LATAM. Poder hacer esa integración junto con el transporte de la aerolínea para poder conectar los países o las ciudades de donde queremos que vienen esos posibles turistas y esos visitantes a las experiencias que se están ofreciendo. Un escenario que reúne el turismo de lujo es el Distrito Creativo Anticuarios, ubicado en el norte de Bogotá. Allí, desde hace 13 años, estas 35 casas icónicas tienen en su interior experiencias personalizadas para todos los gustos. Donde se encuentran las mejores marcas de diseño, de arte, de cultura, de gastronomía, de experiencia, de aromas, de moda textil. En esta calle está la mejor propuesta de diseño de Bogotá. El Instituto Distrital de Turismo invita a que las marcas que se quieran sumar a este turismo de lujo se inscriban hasta el 10 de julio de 2026 y así, entre todos, aporten para posicionar a la capital de Colombia como un destino premium de América Latina. Feliz tarde, Clau. Así terminamos las noticias. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Estas noticias, Caracol, primero la gente. Chao.